Bueno, me llamo Santiago. Quiero contar una historia que me transmitieron mis padres, algo que pasó cuando recién se habían casado y, bueno, aún yo no había nacido. Mi familia es de Santiago del Estero, vivían en un lugar que se llama Árraga, pero al poco tiempo de casados se mudaron a otro pueblo que se llama Fernández. Mi papá trabajaba por entonces en la siembra y en la cosecha. El señor que lo había contratado era amigo de mi abuelo, de su abuelo, perdón, y le dio además un lugar en su propiedad para que viviera mientras trabajaba allí. Estaba como capataz porque le tenía mucha confianza a mi abuelo, entonces le dio un lugar para que vivieran, estaba como capataz y tenía trabajo durante todo el año. Si bien es cierto que era una casita antigua, pero estaba en buenas condiciones, una casa de campo chica, pero en buenas condiciones. Me relató que las primeras semanas pasaron mucho tiempo acondicionándola, arreglando como para poder vivir tranquilamente allí, y que marchaba todo bien hasta el día de las almas. El día de las almas. Esa noche mi papá había llegado cuando aún no había oscurecido, y después de comer mis padres se acostaron a dormir. Mientras conversaban, hablaban un poco. Tenían muy poca luz, había un radiasol allí, una de esas lámparas a gas, y en lo que estaban conversando, de repente esa luz comenzó a aumentar y a disminuir hasta casi apagarse. De repente, por la ventana que habían dejado abierta, por supuesto, una ventana bastante amplia, entró un pájaro que mi papá no sabe bien si era una lechuza, una tajacaminos, una de esas aves nocturnas, y que revoloteaba por la pieza. Mi papá se levantó para tratar de sacarla y mi mamá gritaba asustada porque no sabía lo que era. Y en un momento vio que al salir, apenas terminó de salir por la ventana, se volvió un bulto negro que cayó junto a la ventana pesadamente. Este bulto se incorporó y mi papá vio allí, del lado de afuera de la ventana, una mujer. En realidad, una sombra que supuso que era una mujer porque tenía el cabello largo. La miró por un instante y la vio caminar por el patio. Entonces, él se acostó sin decir nada para no asustar a mi mamá. Una vez que estuvo en la cama, la sintió caer a mi mamá como si hubiera estado suspendida a unos centímetros de la cama. Una sensación extraña de explicar, pero mi mamá se asustó, pensó que se había quedado dormida y tuvo uno de esos sueños cortos en los que uno cree que se cae. Pero mi papá la sintió caer en la cama. Fue algo muy extraño. Mi mamá se asustó mucho. El piso que tenían en el comedor de aquella casa era de ladrillos. Y de pronto comenzó a escucharse como si alguien golpeara contra el piso con un palo o algo por el estilo, o algo así. A partir de ahí, escucharon todo tipo de ruidos. El mate, que estaba al costado de la cama, de pronto voló y pegó contra un roperito que había dentro de la habitación. Para ese momento, mi mamá ya estaba muy asustada. La noche avanzó y estos hechos continuaron. Mi mamá le preguntaba constantemente a mi papá por qué estaba pasando eso, qué pasaba. Mi papá trataba de contenerla, de decirle que eran simplemente ruidos, que no pasaba nada, para no asustarla más. Pero después comenzaron a escuchar como si caminaran por la casa y golpes contra las paredes. De solo estar mi mamá dio un grito
porque sintió que la tomaron de los pies. Y cuando mi papá se quiso sentar en la cama para ayudarla, sintió una fuerza extraña, un peso muy grande, que se lo impidió. No podía levantarse. Esto duró unos segundos, es cierto, pero mi mamá no paraba de llorar y mi papá intentaba soltarse para ayudarla, desesperado, y no podía. Agarró entonces una pequeña cruz que tenía en el espaldar de la cama y lo pusieron sobre las piernas. De repente, los calzados de mi papá y de mi mamá, los zapatos que tenían, giraban en el aire y pegaban contra las paredes, como si alguien los lanzara. Ellos estaban muy asustados por esto que estaba pasando. Se pusieron a rezar muy juntos, mi mamá encogida en la cama, rezaban en voz alta y esperaban a que llegara el día. Nunca antes les había pasado algo parecido. Ellos habían crecido en el campo y nunca les había sucedido algo similar a esto. Cuando se levantaron, mi papá hizo 2 cruces de unos palos que cortó de un árbol que había en la casa, y a la noche puso una de estas cruces en la puerta de entrada y otra en la puerta de la habitación. Estaban muy asustados con lo que pasaban y no sabían qué hacer. Cuando llegó la noche otra vez y oscureció, otra vez volvieron los ruidos y volvieron las sombras. En la casa, la habitación no tenía puerta, entonces desde ahí se veía la puerta de ingreso a la casa y lo que sería la cocina, comedor, que era muy chica, podía verse desde allí, desde la habitación. Apenas llegó la medianoche, comenzó a escucharse como si un tropel de caballos corriera alrededor de la casa y se escuchaban golpes en las paredes. Dice mi papá que era muy pero muy extraño porque se escuchaban lamentos mezclados con risas, pero unas risas burlonas, malignas. Y de pronto un golpe los hizo saltar de la cama. Era la ventana que se abrió de par en par y vieron entonces que un caballo metió la cabeza por la ventana. Tenía los ojos como brasas, pero sin brillo. Y cada vez que bufaba, llenaba la habitación de un olor extraño, un olor feo. Mi mamá estaba abrazada, mi papá no lo dejaba ni siquiera mover, no dejaba de llorar. Por la misma ventana entró una lechuza que, según mi papá, se paró en una silla y aleteaba constantemente. Ellos podían sentir el aire de este animal. Mi papá le lanzó un cuchillo que había llevado a la cama, y comenzó otra vez a rezar en voz alta con mi mamá, que no paraba de llorar y apenas podía rezar, hasta que aquel animal salió de la pieza. Toda la noche fue insoportable por los sonidos de voces y gente que caminaba en la casa y las sombras que iban de un lado al otro. Al día siguiente, apenas amaneció, fueron a la casa del dueño, al que le tenían mucha confianza, y le contaron todo lo ocurrido. Este hombre permitió a mi mamá quedarse en la casa junto a mi papá, juntos a mi mamá. Este hombre vivía con su mujer y 2 hijitos. Les permitió quedarse allí en la casa por esa noche. Él y mi papá fueron unos kilómetros más adelante a buscar a una señora que tenía la reputación de ser una muy buena curandera. Una vez que la encontraron, mi padre le contó todo lo que había sucedido hasta llegar a la casa. Apenas esta mujer bajó en la propiedad, comenzó a hacer cruces con agua bendita y llevaba un rosario colgado en la mano. Entró en la casa y puso una vela en cada rincón de la casa junto a una estampita de San Jorge, mientras rezaba. Esto le llevó por lo menos 3 horas. Al terminar, esta mujer dijo que era muy difícil limpiar el lugar, que habían espíritus muy dañinos, pero que podía proteger a la gente que vivía allí
de que no les ocurriera nada malo, pero que las apariciones y los ruidos iban a continuar. Ella le dijo que habían unos trabajos muy fuertes en la propiedad. Terminaron, llevaron a esta mujer, se fueron. Mis padres se quedaron en la casa del dueño por un tiempo, hasta que se mudaron a otra casa, la de unos tíos que estaba cerca. Con el tiempo se enteraron que esta casa, uno de los hijos del dueño, de un matrimonio anterior, la usaba para reunirse con unos amigos a jugar al juego de la copa, y que incluso se había iniciado en las artes negras. Cuentan que una vez tuvieron una experiencia muy fuerte y desde entonces no volvieron a jugar ni volvieron a aquella casa. Creen que el tablero que usaron lo enterraron en esa propiedad y por eso es difícil de limpiar, y estos hechos continúan ocurriendo hasta el día de hoy, aunque ya demolieron aquella casa.